la iglesia más pequeña del mundo. Soy Néstor Grani. Amigos, esta vez voy a reflexionar sobre la libertad de congregarse. Bienaventurados los que se congregan, porque sin duda ahí está la presencia de Dios. Bienaventurados los que diezman y ofrendan, pues es un acto de fe lícito. Y aunque el no diezmar no condena ni es pecado, el creyente fiel sabe que apoyando económicamente a la iglesia hace que el ministerio continúe y que los siervos de Dios no tengan necesidad de ocuparse en otras actividades que no sean de la obra de Dios. Pero también bienaventurados aquellos que ejercitando la caridad ayudan a los pobres, a los que necesitan, a quienes Dios pone en su camino para darles la palabra de consuelo y apoyo económico, alimenticio, vestido, techo, etcétera, etcétera. Bienaventurados los alabadores y adoradores de Dios en las iglesias, pero también los que alaban y adoran a Dios con una acción de gracias, con cánticos, con oraciones de gratitud e intercesión en su cámara íntima ante el Padre que está en secreto. Bienaventurados los que reciben palabra y acrecentan su fe por las revelaciones que Dios a través del predicador les hace llegar, pero también quienes escudriñan las escrituras sagradas en espíritu y en verdad, en su casa y en sueños reciben revelaciones que compartidas sirven de edificación a la gente. Nuestro Señor, Rey y Dios Jesucristo dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará en medio de ellos. A mí me gusta congregarme. Sin embargo, no todo el tiempo se puede. Además, no siempre uno puede cumplir con los lineamientos establecidos en las instituciones llamadas iglesias, a los cuales el miembro debe someterse. Pero si esas reglas no son de su agrado, puede salirse sin que este acto lo condene. Actualmente escribo estos audiolibros en donde comparto mi manera de ver las cosas con respecto a la fe. Escribo poesía que también comparto en una página que se llama Poemas del Alma. Y de vez en vez me congrego ante una taza de café con gente que se me acerca. Y cuando estamos 2 o 3 congregados en el nombre del Cristo, ahí está Él en medio de nosotros. Casi siempre la gente se acerca conmigo y pues me comenta sus problemas y pues llegamos al tema de Dios y por medio de Él pues empezamos a ministrar y a ministrarme a mí mismo cuando recibo la inspiración del Altísimo. Y pues eso se convierte en una amena plática entre 2 con el Cristo en medio de nosotros. Por otro lado, la ofrenda y el diezmo, siempre se nos da la oportunidad de darlo en alguna iglesia. Yo voy a cualquier iglesia y ahí la doy. Pero si siento la necesidad, porque es una necesidad de dar, como de recibir. Uno debe tener más la necesidad de dar y así recibimos como dijo San Francisco. Algún amigo o amiga o familiar que necesiten mi ayuda, simplemente con alguien de la calle, algún necesitado. Dios siempre nos da la oportunidad de servir, siempre nos pone a quienes Él quiere apoyar por medio de uno. Creo inmensamente en Jesucristo, me considero con la cobertura de su gracia y sé que algún día me congregaré en donde me sienta a gusto y pueda cumplir y creer en las reglas y conceptos de la institución. Porque el hombre instituye, el hombre forma, convoca y además él se encarga de tener el inmueble, el templo, como muchos le dicen, la iglesia, el auditorio, de tenerlo en buenas condiciones, con refrigeración, pagar el agua, pagar la luz, pagar la renta, en fin. Son muchos los gastos. Y entonces para sostener un lugar en donde asistan
más de 50 personas, ya se requiere pues servicios de WC, mingitorios, donde tener a los niños, y lógicamente que el dirigente, así como Moisés, tiene que constituir un comité de personas que se encarguen de ayudarlo, de apoyarlo, ya sea simplemente aseando el lugar, pintándolo, no sé, haciendo trabajos de albañilería X, ¿no? Y también, claro, pues constituir maestros para niños, constituir alguien que cuide a los bebés, alguien que les hable de los matrimonios. Esto es trabajar en equipo, y pues eso se ha dado desde más antes de los tiempos de Moisés, pero en la Biblia está muy claro que Yetro, el suegro de Moisés, le dijo, pues es que tú no puedes dirigir tú solo, tú no puedes encargarte tú solo de todo. Tu labor es tener una comunión con Dios y transmitirnos su palabra, lo que Él quiere que su pueblo haga. Tu labor, tu obligación y tu derecho. Tú tienes que organizar gente que atienda todas las necesidades del pueblo, que solucione. Tienes que buscar quien sirva, quien apoye, quien supla las necesidades del pueblo. Y así fue como primeros partidos políticos, también se puede decir. Así se puede manejar un partido político como es debido, de acuerdo a las enseñanzas que Jetro le enseñó a Moisés, su yerno. Entonces nosotros llegamos a una congregación y tenemos que acatar las reglas que el hombre, y ahí sí a lo mejor el hombre está equivocado, a lo mejor no son lineamientos que Dios le inspira, pero él dentro de su organización pone reglas las cuales todos los que aceptamos ser parte de una institución, de una congregación, tenemos que acatar. Y si no nos gusta, pues simplemente, como les dije antes, hay que salirnos y no estorbar a los que así les gusta y a los que van a sacar adelante esa congregación. Que si están equivocados o están acertados, que si ellos tienen toda la verdad o tienen parte de la verdad, eso viene siendo algo que Dios, si es su voluntad, puede solucionarlo. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos, pues qué es que está pasando en esta iglesia o en esta otra. O sea, nosotros lo único que podemos hacer es orar y pedir por ellos para que Dios los guíe, y si están mal, pues que Dios los enderece y sigan el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Yo confío plenamente que en cada congregación hay gente de buena voluntad, gente con mucha fe, gente que ama verdaderamente a Dios, y por esos siervos Dios va a guiar a los dirigentes para que en un momento determinado lleguen a la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Cristo. Yo, por ejemplo, ahorita tengo mi congregación también en YouTube, ¿por qué no? Ministro por Facebook, por inbox, y también asisto a un restaurante regularmente ante cualquier bebida o comida. Soy libre, gracias a Dios. Claro que no estoy diciendo hay que emborracharnos. Una cosa es tomar una cerveza, una copa, otra cosa es emborracharnos, ¿no? Definitivamente. Recibo palabra de Jesucristo por medio de cualquier persona, o estoy pendiente de las conferencias de quien considero que está a la vanguardia en la doctrina. Vivo confiado y feliz, gracias a Dios. Les repito, no tengo nada contra ninguna congregación. Las acepto y las respeto. Dios habla a las 7 iglesias en el Apocalipsis y lo seguirá haciendo hasta su venida. Seguirán siendo benditas ante sus ojos y ante los míos.
pues seguramente que entre todos habrá siervos sinceros que están bajo la gracia de Jesucristo. Y los que no, mientras perseveren, serán salvos. Gloria a Dios, porque su misericordia es para siempre. ¿Será esto bíblico? Pues dice la Biblia: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Velad y orad para que no caigas en tentación. Buscad y encontraréis. Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Quien haga el bien a los necesitados, me lo hará a mí, dice el Señor. Quien lo niega a mí, me lo negará, dice el Señor. ¿En qué libro y en qué versículo dice? Es muy fácil de saberlo. Todo es cuestión de ir a la Biblia e investigar. Ahorita hay muchas concordancias y muchas maneras fáciles de conseguir un versículo en la Biblia. Pero lo que nutre no es saber la ubicación de los versículos. Lo que nutre es saber el mensaje de Jesucristo. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Lógicamente, todos tenemos oídos físicos, pero los tenemos abiertos en el espíritu. Todos podemos ver con los ojos físicos, pero podemos ver con los ojos del espíritu. La mayoría estamos dormidos. Por eso el Señor Jesucristo dice: velad y orad, sed sobrios. Esto no quiere decir que hagamos maratones de oración, amaneciéndonos sin dormir. O sed sobrio no quiere decir que nos la llevamos borrachos, ¿no? Quiere decir que ser sobrios quiere decir no estar pensando en la olla de los frijoles, o no estar pensando en el chisme, o no estar pensando en envidias, en codicias, en etcétera, sobre todo etcétera. Ser sobrios quiere decir estar en el hoy y en el ahora. Esto no quiere decir tampoco que hagamos maratones de oración amaneciéndonos sin dormir. Quiere decir que desarrollemos nuestros sentidos espirituales, que estemos en el hoy y en el ahora. Ni en el pasado, pues ya se fue, ni en el futuro, porque aún no existe, sino en el presente, que es la vida actual, la cual no disfrutamos por estar rumiando el pasado o por afanarnos por conseguir un futuro. A diario, el Espíritu Santo nos da revelaciones nuevas que nos han escrito. Por lo tanto, no son bíblicas, no están en ninguna escritura. Pero sí es bíblico que nuestro Señor Jesucristo dice: yo me iré a la derecha del Padre a interceder por vosotros, pero os dejaré un gran consolador que les recordará mis palabras y os enseñará cosas ocultas que aún no conocen, para guiarlos a la justicia divina. A lo mejor literalmente no dice así, pero el contexto lo digo con mis propias palabras. El Espíritu Santo nos revela y nos devela misterios digeribles para estos tiempos. Ojo, hay grandes verdades reveladas en libros sagrados que fueron descartados por motivos políticos en aquel entonces, en aquellos tiempos. Fueron descartados de la Biblia tradicional. Como dice Juan en su Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo podría contener los libros que se escribieran. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque Juan vivió en los tiempos de Jesucristo y estudió a los pies de Jesucristo y le reveló cosas que en la Biblia tradicional no se les permitió incluir. Hay libros actuales que son escritos inspirados por Dios. Mucha gente tristemente dice: no, pues ¿quién lo escribió? Lo escribió un hombre cualquiera, ¿verdad? Pues sí, un hombre cualquiera. Afortunadamente, Dios usa a hombres cualquiera, así como yo, para decir a su pueblo lo que es su voluntad. Eso de la inspiración, poca gente lo entiende.
Pero Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió: no os preocupéis por lo que habéis de decir, pues el Espíritu Santo hablará por ustedes y Él dirá lo que sea necesario. Y es lo mismo exactamente. Si el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla por medio de nuestra boca las cosas que Dios quiere que la gente sepa. Muchos libros de la Biblia tradicional son inspirados por Dios. Y no dudo que haya uno que otro en la Biblia tradicional que no sean inspirados por Dios, sino por la sabiduría escasa del hombre, en donde muchas veces entra el orgullo, entra la soberbia, entra el afán de querer ser protagonistas, de querer pasar por sabio. Nadie es sabio, solo Dios. Y la sabiduría de la gente que nosotros consideramos sabios no vienen del hombre, vienen de Dios. También la Biblia dice: miserable de aquel cree y confía en el hombre. Todo eso que dice Juan, ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que escribirían. Eso me hace pensar que existen más escrituras sagradas, que además he comprobado al buscarlas y encontrarlas. He aprendido, por ejemplo, desde conocer a los padres de María, toda su historia, el nacimiento de María, quién era José, su esposo, la vida de María, el nacimiento de Jesús, a los pies de quién estudió Jesús. La Biblia no menciona que Jesús estudió a los pies de los esenios, y tenían el conocimiento de la energía que fluye de las manos. Ellos sabían sobre cómo el hombre podía caminar sobre las aguas. Ellos sabían cómo Jesucristo puede y podrá realizar muchos milagros más. Y hoy nosotros, por medio de esas enseñanzas, podríamos hacer más cosas, como nos dijo el mismo Jesucristo, más prodigios y milagros que los que Él hizo, siendo que no cabrían en el mundo los libros en los cuales se escribirían tantos milagros y cosas y prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo. En realidad eso es impresionante, pero los creyentes aún no hemos avanzado lo que deberíamos. Hay gente que se cree que hace milagros, pero no sabe ni cómo. Hay gente que sana en realidad, pero tampoco sabe ni cómo. Y pues uno de los conceptos para hacer milagros es la fe. Aún así, el mismo Jesucristo, ungido con estos conocimientos de hacer milagros, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, el vencedor de vencedores, no pudo hacer tantos prodigios y milagros en Nazaret porque la gente no tenía fe. La gente no creía en Él. Hay revelaciones impresionantes en el Evangelio de Nicodemo. Alguien muy apegado a Jesucristo, junto con José de Arimatea, otro gran discípulo. Claro, hay libros que en realidad son apócrifos, o sea, falsos, con doctrinas contrarias a la verdad. Por eso nos dicen: escudriñar las Escrituras, retener lo bueno y desechar lo malo. Así que, estimados amigos, si te congregas y estás a gusto, adelante, no te salgas de ahí donde estás. Sea la iglesia que sea, siempre y cuando se hable y seas las bases en Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Dios, porque nadie puede llegar al Padre si no es por el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Si no se habla de Jesucristo en ninguna congregación, definitivamente estás mal. Pero si se habla de Jesucristo, tú quédate ahí. Si estás a gusto, si no estás a gusto, pues tienes la libertad de salir. Si estás a gusto, felicidades. Si no estás a gusto, no estorbes y sigue buscando.
Si no encuentras dónde congregarte, no te olvides de Jesucristo jamás. Y comparte lo que Él te inspire. Es fácil y ligera su carga, dice el Señor. Solo déjate llevar por el sentimiento de ayudar, de servir, de hacer el bien a tu prójimo. Y Él, Jesucristo, hablará por ti. Entonces tú y quien esté contigo hablando la palabra de Dios serán una más de las iglesias más pequeñas del mundo.